Perfecto. Bueno, jóvenes, lo que queremos hacer es llegar a una base de datos. Les voy a mostrar inmediatamente una base de datos para que ustedes tengan idea. Pero americano, ay, creo que para que tengan idea de lo que queremos lograr. Déjenme buscar aquí. Voy a quitar todas estas cosas que me obstruyen. A ver. Aquí, una base de datos de muestra. Muy bien. Este es una base de datos de un estudio real. ¿Ya? Nosotros lo trabajamos en formato Excel. Si ustedes ven, todas las respuestas están sin codificar, están como fueron levantadas, ¿ya? Entonces, en una base de datos en Excel, cada columna es una variable que corresponde al instrumento que ustedes desarrollaron. Cada línea corresponde a un sujeto, a un participante de su encuesta. Lo que nosotros tenemos que lograr es una base de datos que cada opción de respuesta incluya un código numérico. Por ejemplo, en el caso de la edad, está ya en código numérico. Y esta base de datos, por ejemplo, tiene 6.368 sujetos. Y yo no veo nada, una base de datos en blanco estoy viendo. ¿En serio? A ver, Sí. ¿y dónde? Yo no sé ustedes, pero yo no veo nada. Un minuto. Un minuto, un minuto. Voy a dejar de compartir esta. Y voy a compartir mi pantalla completa. Ya. Ahora sí la está viendo. Ahora sí. Ya. Sí. Bueno, entonces, como le estaba contando, cada columna es una variable que puede bien ser o corresponder a una pregunta de su cuestionario o su instrumento. Hay variables que nosotros podemos generar posterior a la recolección de datos. Un ejemplo es el índice de masa corporal. En el instrumento levantamos el peso y la talla y luego en el procesamiento de los datos construimos el índice de masa corporal y luego la clasificación según índice de masa corporal, etcétera, ¿ya? Entonces, cada columna es una variable y luego podemos ir añadiendo más variables. Cada línea es un participante o una persona que respondió nuestro instrumento. Esta base de datos, por ejemplo, tiene 6.368 encuestados o participantes. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en el caso de género, dice femenino y masculino. Pero para el análisis de la base de datos, nosotros lo que necesitamos es codificar todas las preguntas. Es decir, que en lugar de decir femenino y masculino, pues aquí exista un número. 2 para mujeres, 1 para hombres. Entonces allí tendríamos solo números. En el caso de la edad, que ya no está codificada, se levantó como un número absoluto, entonces podemos estimar el promedio y la desviación estándar incluso desde el Excel. Para este curso vamos a trabajar con el Stata posteriormente. Lo que necesitamos es crear nuestra base de datos de inicio para poder ir colocando los datos. Hay algunas variables que tienen como un código estándar, es decir, que si usted su base de datos se la comparte a otro investigador para género o sexo, siempre 2 debe ser mujer, 1 debe ser hombre. No podemos escoger, decir, no, 1 va a ser mujer y 2 hombres, porque podemos caer en un error luego al análisis, ¿ok? También para las respuestas sí y no, pues también hay un código. Colocamos sí para valores, colocamos 1 para valores sí y 0 para no, ¿ya? Y pues cuando es una escala ascendente, también la codificamos. Voy a iniciar entonces con un Excel nuevo y una base de datos que responda a un instrumento nuevo. Entonces,
el ejemplo que voy a utilizar, bueno, va a ser lo primero, el código de la encuesta. Lo segundo, por lo general colocamos la fecha de la evaluación. A este nivel también usamos nombres de variables muy cortos, porque él nos facilita luego la identificación en la base de datos cuando la estemos analizando. Pero no se preocupen porque así como vamos creando los var name o los nombres de variables, luego tenemos que crear una decodificación, una nueva hoja para la codificación. Lo segundo que podemos colocar es la fecha de nacimiento, ¿ya? Después podemos colocar el género. Para el var name, lo ideal, o el nombre de variable, lo ideal es una palabra corta. ¿Ok? Vamos a decir, de esta primera sección de datos socioeconómicos o datos sociodemográficos, por lo general también levantamos otra información como educación, como ocupación, como ingresos, también puede ser. Recuerda, cada módulo de su instrumento tiene una serie de preguntas que se van incluyendo en esta base de datos. También podemos incluir religión, etcétera. ¿Ya? Entonces, así vamos añadiendo en esta primera línea todos los var names correspondientes. Por ejemplo, vamos a incluir aquí el peso, la talla. De hecho, para el peso podemos hacer medidas triplicadas. Esto es como un ejemplo hipotético, ¿ok? Recuerden que muchos de ustedes no van a levantar peso o talla, porque van a hacer encuestas virtuales. Pero en un ejemplo hipotético podemos decir que sí, hacemos medida triplicada de peso, hacemos medida triplicada de talla, y con eso hacemos luego un promedio para disminuir la posibilidad de error. Aquí no voy a colocar índice de masa corporal ni categoría de estado nutricional aún, porque esas preguntas luego se van a ir sumando a nuestra base de datos. Bueno, lo segundo que voy a hacer es codificar cada una de estas preguntas. ¿Ok? Entonces yo copio esta primera línea de var names o nombre de variables, voy a una segunda hoja, le deben cambiar el nombre a códigos. ¿Ya? Y deben pegar, cambiar, hacer transposición de fila a columna. Se colocan en la primera y buscan las herramientas, clic derecho y buscan transponer. ¿Ven? Todo lo que estaba ya en la línea de var names ahora pasó a la primera columna. Voy a añadir una línea arriba. Este sería el var name o el nombre de la variable. Podemos agregar una nueva columna de detalle para que no se nos olvide qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, número de formulario, puede ser el código, o el número de cómo ingresó en la base de datos. Le debemos asignar un código, ¿ya? DOA, fecha de evaluación. Fecha de nacimiento. Género es, bueno, es como la operacionalización de la variable que ustedes tienen en su documento protocolo. Corresponde al género reportado. Y así sucesivamente, en nivel de educación alcanzado. Así sucesivamente para cada uno. Luego, vamos a añadir la codificación de variables categóricas. Por ejemplo, códigos no lleva codificación porque no es una variable categórica, pero sí género. Y aquí colocamos 1 va a ser igual a masculino, punto y coma, 2 va a ser igual a femenino. Y ahí nosotros vamos a saber cuando entreguemos esta base de datos completa que cada uno de esos códigos más adelante, pues el que los vaya a analizar debe ser que 1 es hombre, 2 es mujer. Nivel de educación, usamos la lista más amplia que pueda existir. Sin educación, primaria incompleta,
Luego, para el análisis, por lo general, colapsamos las categorías para tener menos categorías. Es decir, podemos hacer 3, hasta primaria, hasta secundaria y universidad y más. Pero para levantar el dato y facilitar esa recolección con los participantes, pues les damos toda la opción. Sin educación, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa. Disculpen, ahí está la mascota haciendo bulla. Aquí vendría técnico superior. 7 sería universitario. Y 8 podría ser posgrado. ¿Ya? Ahí están todas las categorías. Lo mismo tendríamos que hacer para ocupación. Si nosotros vamos a incluir dentro de la categoría de ocupación... Bianca, silencio. Si hacemos para ocupación una escala y agregamos otros especifique, entonces aquí debemos agregar una nueva línea y una nueva columna en nuestra base de datos que se va a llamar otro especifique. Aquí. Ocupación, otros especifique. Bueno, ocupación, ocupación del participante es la descripción. Y entonces aquí deberíamos tener al menos una lista de las principales ocupaciones de la población de referencia y dar esa última opción que sería el último código para otro especifique y en el otro especifique podemos ir añadiendo en nuestra base de datos. Ok, vamos a ver en el caso de las variables que no son categóricas, sino las variables cuantitativas. En las variables cuantitativas colocamos la unidad. Por ejemplo, en peso la unidad va a ser en kilogramos y en talla la unidad va a ser metros. ¿Ok? Aquí, ¿quién dice qué falta en esta base de datos? Por ejemplo, si tenemos la fecha de nacimiento, ¿qué otra variable nos hace falta? Aquí debiéramos incluir la edad, ¿verdad? Entonces podemos colocar la edad acá. Pero la edad, idealmente, levantemos la edad con la fórmula. No sé si recordarán en nutrición aplicada, utilizamos una fórmula para calcular la edad. Digamos que yo sé el código de mi estudio. El estudio es sobre etiquetado y yo soy el sujeto 1 y me evalué hoy. Creo que aquí el formato de edad es día, mes, año. Entonces hoy es 26 marzo 2021. No, aquí es mes, día, año. Recuerden, si no se corre hacia la derecha, automáticamente es que está mal, no lo está levantando como una fecha. Entonces aquí sería, eso debe configurarlo en su computador, la forma correcta de codificar edad. Entonces aquí sería mes, marzo, día 26, 20, 21. Cuando le doy enter, él se va directo a la derecha. Bueno, y yo nací, voy a colocar una fecha hipotética. 4 del 8, 1979. Y aquí calculo con una fórmula la edad entero. Quitar esto. Creo que no está todo en inglés. Déjenme ver. 365. Así. Fecha de evaluación menos fecha de nacimientos entre 365.25. Creo que no me va a dar la opción porque voy a tener que buscarla acá. Calcular con el comando en español, en inglés de el Excel. Pero en inglés. Sí, bueno, es año. O configurar esto al español. Un minuto.
¿Alguno de ustedes tiene su computadora, el Excel, para que lo pueda hacer? También puedo hacer por acá, funciones. Ok. A ver. Suma. Un minuto. Pero vamos a usar todas las formas. En español era entero. ¿Y aquí cuál será? Si no, pues lo hacemos luego. Pero la idea, lo importante es obtener la edad de manera más precisa, ¿no? El dato correcto. En el otro ejemplo que yo les mostré acá, pues aquí simplemente se le preguntó cuántos años tiene. Y la persona responde con un número entero. Pero no es lo mismo tener 47 años y medio, si cumples en junio y te evaluaron en diciembre, que tener 47 años todo durante los 12 meses. Entonces, por eso mejor o más recomendable es utilizar la fórmula. Bueno, acá en la codificación debemos incluir entonces edad. Y en edad la unidad de medidas, años. ¿Ya? Luego vamos a tener la base de datos ya sin esos datos. Voy a mostrar acá un ejemplo de base de datos para que veamos cómo sería esa información. A ver, voy a buscar una base de datos para tenerla. .dta. Porque luego esos datos debemos migrarlos desde el Excel a nuestro programa de análisis estadístico. Vamos a ver si se abrió alguna acá. O todavía no me ha permitido abrir. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna duda sobre la construcción de la base de datos? Todos están... Creo que no, profe, creo que es casi similar a lo que ya nos había enseñado en nutrición pública, en nutrición aplicada. Ujú. Bueno, es un poquitito diferente porque sí, necesitamos hacer... ya recuerdo una base de datos que tengo en el correo. Déjeme ver para mostrarle una real. De un estudiante, Carlos Pérez. A ver... Artículo, base de datos. Dando un ejemplo ya para mostrarle y que puedan tener esta. Ok. Bueno, en este ejemplo ya la base de datos está codificada. ¿Ya? Si revisaron acá tampoco. Aquí hay, por ejemplo, escuelas. En la hoja de codificación debe decirme, bueno, qué escuela es la 1, qué escuela es la 2, qué escuela es la 3, para cuando se vaya a hacer el análisis, pues nosotros saber. Por ejemplo, aquí hay 4 escuelas, pero como para el Stata se lleva solo el código, los números, si nosotros migramos esta base de datos para el Stata, estas letras no van a poder ser analizadas. Él solo analiza números. Por ejemplo, aquí hay una variable que se llama tipo escuela, ¿ya? Y aquí hay solo dos opciones, 0 y 1. Entonces debe decirme en la hoja de codificación qué significa 0 y qué significa 1. Grado es fácil, cuarto, quinto y sexto. Eso no es difícil. Sexo, hay 1 y 2. ¿Ya? Entonces,
Es por eso que necesitamos que junto con la base de datos tengamos la codificación. ¿Ok? Y eso es lo que necesitamos hacer con nuestro Excel ahora alineado a nuestro instrumento. A ver, vamos a hacer otra cosa, digamos, para facilitar el llenado una vez ustedes han levantado los datos, pues como si hicieran el ejercicio con un instrumento en papel, creo que Madeleine, hay un grupo que va a hacerlo en papel, luego tiene que trasladarlo a la base de datos y eso puede generar algún error de tipeo. Por ejemplo, que en sexo en lugar de 2 opciones hayan 3 y 4, aunque no deberían existir, a menos que en nuestra encuesta hayamos incluido una tercera y cuarta categoría. Entonces podemos hacer o trabajar con listas predeterminadas, ¿no? Y escogemos de una lista cuáles son los datos que vamos a utilizar. Vamos a hacerlo con el caso de religión. Por ejemplo, religión que profesa, religión del hogar. Vamos a decir que uno sería, qué sé yo, católico. En este caso, como es una variable categórica nominal, es decir, que no tiene un orden, católico, la codificación es más importante aún, porque no existe como una magnitud o un orden específico. Digamos que 2 es evangélico. Yo aquí sí, las que ustedes conozcan, ¿no? 3, qué sé yo, musulmán. Y colocamos 4 otros. Y en ese otro, pues otro especifica. Aquí debemos agregar ahora otros. Religión, otro, y se supone que ahí pues va a agregar las opciones que haya. Esta lista nos las llevamos para el formulario y en una sección aparte pues la colocamos para generar esa lista de respuestas. Haciendo listas. No recuerdo si esto también lo vimos en nutrición aplicada. Me parece que sí. Que podríamos hacer esas listas y seleccionarlas en nuestro Excel. Y aquí vamos a, voy a bajar esto. Vamos a datos o a data. Aquí. Vamos a validación de datos. Aquí vamos a lista. Y aquí le escogemos cuál es nuestra lista. Decimos que es esta nuestra lista y le damos OK. Y aquí, en este espacio que lo hicimos, ven que aquí aparece entonces una flechita hacia abajo. Si nos colocamos en la siguiente línea, ya no aparece. Entonces lo que corresponde es estirar hasta abajo. Ya nos va a aparecer en todas la lista. Entonces, cuando estamos llenando la base de datos, simplemente esto lo podemos ocultar. Ahí. Simplemente escogemos de acuerdo al formulario. Este es 1, este es 3, qué sé yo, como vayan llegando los datos. 4. Aquí deberíamos, si tenemos ese cuarto, religión, otros. Aquí digamos que, bueno, aquí ya no debería haber lista. Aquí es una religión que no estaba en la lista. Digamos que es budista. Ok, claro, me está llamando la lista. Debo quitarle esta opción de lista. En validación. Listo. Y aquí le quitamos cualquier valor. Ok. Y ahora sí. Bueno, en esto que dicen 4, al lado sí debemos colocarle lo que él respondió. Budista. Qué sé yo. Por decir un ejemplo. ¿Quedó claro de cómo crear una lista? Si gustan, puedo repetir. ¿Jóvenes? Sí, profe, ¿podría repetir, por favor? Me perdí. Ok. Voy a mostrar de nuevo
Vamos a hacer la lista de sexo. Por ejemplo, sexo, quedamos que 1 sería masculino, 2 sería femenino, ¿ya? En nuestra columna de género, tenemos que llamar esta lista para que cuando vayamos a hacer la base de datos, eso solo para como cultura general, porque la mayoría van a recibir una base de datos de los Google Survey o el Monkey Survey o lo que vayan a utilizar. Pero bueno, en el caso de los que van a hacer en papel, pues tienen que hacer una lista a mano y allí pues sí les va a servir esto. ¿Cómo se incluye la lista? Quiero que aparezcan estas opciones en cada una de estas celdas. Y pues lo único que tengo que hacer es ir a la celda que quiero, en la herramienta datos, ir a validación de datos, en donde dice cualquier valor voy a escoger lista y donde dice fuente voy a escoger cuál es la lista que quiero. Y le doy OK. Y ahora la puedo correr hacia abajo. Y aquí si le abro me va a decir 1 o 2. ¿Qué quieres? Ahí todas las opciones que vas a poder colocar es o 1 o 2. 1 para hombre, 2 para mujer. ¿De acuerdo? Eso. Sobre la base de datos. Es realmente una actividad muy sencilla. Es trasladar su instrumento con todas sus preguntas. A cada pregunta asignarle un código de nombre, un código resumido, muy corto, para hacerlo más fácil el análisis. Y luego ir generando esas listas en su Excel. Recuerden que deben tener 2 hojas, la de la base de datos y la de los códigos. La de los códigos es la primera columna, los códigos de nombre, el detalle que significa cada uno de esos nombres. Por ejemplo, en las preguntas de conocimiento, como no vamos a escribir todo el enunciado de la pregunta de conocimiento, digamos que la primera pregunta de conocimiento es, ¿reconoce usted las guías alimentarias? Entonces creamos un código de nombre. Conocimiento, pregunta 1. Y así si tenemos 10 preguntas de conocimiento, pues lo vamos a colocar. En la descripción o detalle, pues colocamos aquí entonces sí. ¿Conoce usted las gabas de Panamá? No podemos utilizar todo este enunciado de la pregunta para el nombre de la variable porque sería muy largo. Y en el software de análisis estadístico no le permitiría tanta palabra. Digamos que la segunda pregunta es, ¿reconoce alimentos saludables? Por inventar algo, ¿no? Y en el formulario dice frutas, vegetales, soda, hamburguesa, y obviamente lo que nosotros esperamos es que reconozca cuáles son los alimentos saludables. Entonces, el código de nombre va a ser conocimiento, la pregunta 2, el detalle va a ser esto, y la codificación, pues serían las 4 o 5 opciones que va a tener esa respuesta. Digamos que 1, entonces era una hamburguesa. 2, era frutas y vegetales, como respuesta correcta, ¿no? 3 era bebidas azucaradas. 4 era donas, ¿ya? Luego, entonces, tenemos que hacer el procesamiento de eso, porque debemos colocar ceros y unos para la respuesta correcta e incorrecta. Si responde 2, sería 1 correcto, 0 incorrecto para las demás opciones. Pero eso viene en el procesamiento una vez ya hemos finalizado, ¿ya? Entonces es importante tener estas 2 hojas, tanto la de la base de datos con sus códigos de nombre. Si tenemos las opciones de lista para escoger y hacer autollenado, muchísimo mejor. Si tenemos, y debemos tener los códigos. ¿Qué significa cada nombre? Es de variable corto, con su descripción o detalle. Si es categórica, su codificación. Si es cuantitativa continua, su unidad. ¿Sí? Entonces eso es lo que debemos lograr para entonces llegar a una base de datos.
Algo le está pasando a mi computador, no me deja encontrar archivos. Vamos a ver, aquí encontré unos archivos de base de datos para analizar. Archivos de TA. A ver si encuentro alguno. Aquí tenemos la de lluvia Italia. Voy a abrir las propiedades para ver dónde está. Ok, vamos a abrir esta base de datos. Con el Stata. Universidad de Panamá. Bueno, aquí tengo, bueno, vamos a buscar esta Universidad de Panamá. Investigación. Yo les voy a colocar una base de prueba para que ustedes practiquen. Como esta. Con esa base de prueba sería el procedimiento inverso, ¿no? Tendríamos cada pregunta una columna. Y si vemos acá, en lo que está en esa base de datos, vamos a ver que tiene estos datos, ¿no? Tiene una columna para sexo, una columna para edad, una columna para ingreso, peso promedio, ya hicieron medidas triplicadas, pero lo que levantan es solo el dato final, ¿no? Promedio del peso, promedio de la talla. Ellos evaluaron en centímetros, luego tocó hacerlo, convertirla en metros, calcularon el índice de masa corporal y la clasificación. Quiero que noten algo, cuando llevamos la base de datos al Stata, hay un lenguaje con los colores que ustedes están viendo. Por ejemplo, los colores rojos significan que ese campo no tiene números. Ahí puede haber una combinación entre letras y números. Es alfanumérico. Y por lo tanto, el programa no lo puede analizar. Las columnas que tienen números negros, en negro, color negro, pues son números. Y utiliza punto para poder analizarlo. Las que tienen azul, además de los números, tienen una etiqueta, un label. Por eso se colocan en azul. ¿Ve? Aquí está. La variable es sexo, tiene un label y ese label tiene esos datos ya femenino y masculino. Por eso se ven en esa escala de colores. ¿Okay? Y bueno, ahí sí se puede analizar. Recuerden que la base de datos únicamente analiza números. Por eso es importante construirla a tiempo. Claro, antes de llegar a la base de datos necesitamos llegar al instrumento y con ella podemos llegar a la base de datos. Por ejemplo, aquí voy a ocultar esto. Por ejemplo, aquí ya sabemos que tenemos que hacer el peso promedio, la talla promedio, calcular el IMC, las categorías de IMC, y así se van añadiendo columnas, hasta que llegan a una base de datos más completa y que les permitan hacer los análisis posteriores. Bueno, esa era la clase de base de datos. La verdad es que es bastante interesante si la elaboran con muchísimo tiempo de anticipación en base a ese instrumento. Quisiera preguntarle si alguno trajo su instrumento, voy a cerrar esto, para verlo, para trasladarlo a una base de datos. ¿Es posible? ¿Alguien trajo su instrumento? Israel, nada más una consultita. ¿Sí? Cuando pones el código para por ejemplo, en sexo, 1 masculino, 2 femenino, a la hora de digitar, ¿la persona debe digitar nada más el número o aceptar que salga de una vez el igual masculino? Sí. En el instrumento, si es virtual, como la mayoría lo va a hacer, cuando ustedes construyen el instrumento en el Google Survey o el Monkey Survey, van a colocar el nombre, la palabra masculino, femenino, con la opción de escoger la mejor respuesta. El participante va a escoger la mejor respuesta y eso se va a trasladar a la base de datos.
Así para cada una de las preguntas. Cuando la descargamos, ella va a venir con códigos alfanuméricos. Va a venir la palabra masculino, femenino. Voy a volver para tomar ese ejemplo y que ustedes Cuando vean. no es Google, inclusive cuando es digitación de la persona, porque he visto unas bases de datos de los que están ahora mismo en tesis que tenían toda completa y no solamente numérica. Sí, como esta, ¿sí? Entonces, antes de llevarla al Stata, lo que tenemos es que, digamos que esta la bajamos o que el estudiante hizo una lista y fue llenando masculino, masculino, femenino, masculino, ¿ya? Entonces están los nombres. Y tienen que transformarla. Tenemos que transformarla, pero es un poco sencillo Es rapidito, claro. ajá. Sí, Voy a porque sobre esto. todo para al momento de digitar, lo pueden digitar de una vez con los números, que es mucho más rápido, inclusive la digitación. Sí, o con la lista, ¿no? Eso de verdad con la intención de no cometer errores, porque si escribimos masculino podemos cometer errores y nos va a salir 3 o 4 veces, dependiendo de cuántas veces nos equivocamos. Acá debemos reemplazar. Yo lo hago con control H, me da esta opción, pero por acá también lo podemos hacer. En el menú superior Filtro está también, ¿no? con grado de filtro está reemplazar. Y ahí cuando ustedes no hacen clic, sino que se colocan, les va a dar la opción. Reemplazar, el comando es control más H. Si está en español es control L. Bueno, vamos a decir reemplazar. A esa columna donde dice masculino, quiero que coloque el número 1 y me reemplazó. 1032 sujetos son masculinos. Y femenino, quiero que me coloque el número 2. Y ahí me reemplazó. Y ahora sí puedo analizar eso allá, está numérico. Pero es muy clara esa pregunta, de verdad, porque nos pasa muchísimo que nos llegan bases de datos como esta y después no sabemos cómo hacer el análisis. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, cuando la base de datos que genera uno, Monkey Survey, uno de estos que se usan, ¿te generan una base de datos en Excel? Yo Sí. nunca he usado eso. Ok. Vamos para allá. Déjeme quitar esto. Vamos a ver si tengo alguna base abierta. Drive. Acá se va, los iconos moraditos son formularios. ¿Ya? Ay, perdón. Voy a buscar un formulario y voy a descargar. Es Excel. Bueno. Este es el formulario. Acá, si lo van a hacer digital, pues en su cuenta de Gmail pueden hacer un formulario y pueden trasladar todas sus preguntas a este lugar. Recuerden que hay opciones texto, hay opciones párrafo, hay opciones ya codificadas como esta. De hecho, esto es una de epidemiología, profesora. Acá están en las respuestas y aquí en este icono está el Excel. ¿Ya? Le damos crear. Pues aquí se va a abrir el formulario y aquí está la base de datos. Y lo que nosotros hacemos es simplemente descargar. Minuto, aquí. Descargar y le va a preguntar en qué formato, Excel, Word. Bueno, nosotros descargamos en Excel. Y nos va a permitir bajar una base de datos. ¿Lo lograron ver, jóvenes? Y luego esto ya lo podemos ir a codificar. ¿Ya? Acá está textual, porque las respuestas eran textual. Eso es lo que hace el Monkey Survey o el Google Scholar. Permiten bajar un Excel con todas las respuestas que se recogieron durante el periodo que estuvo abierta la encuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Jóvenes?
Después de eso, tú puedes limpiar esa base de datos, porque ahí te darás cuenta de alguien que no contestó algunas preguntas, que quedaron en blanco, o que me imagino que esa base de datos te sale y tienes que hacer un... Cuando estamos trabajando con un formulario en línea, hay menos chance de error, porque las opciones son exactas, ¿no? Ujú. Cuando tenemos un formulario en papel, sí podemos cometer muchísimos errores, que si el peso lo tomamos mal, que si la talla la tomamos mal, el punto decimal, etc. Pero cuando es en formularios digitales, no, simplemente como las opciones, nada más de marcar el check correcto, el programa toma la respuesta del check que marcó, ¿ya? Ujú. Entonces, en este caso, por ejemplo, escolaridad tiene estas categorías y respuestas en blanco. Bueno, respuestas en blanco probablemente sean las líneas de abajo que no son sujetos, ¿ya? Entonces, sí, pero sí, después que ya tiene los cuestionarios llenos, descargó la base de datos, en la gestión de la base de datos toca limpiar, buscar inconsistencia. Les contamos eso porque cuando trabajamos con formulario en papel y trasladamos a base de datos, con frecuencia nos encontramos niños que miden 10 centímetros o 12 pulgadas, 12 centímetros. Medidas así que no son Ujú. correctas. En ese caso, como si no hay oportunidad de ir, imaginen que ese dato se levantó en Chiquimula, en Guatemala, no hay oportunidad de volver allá. En ese caso perdemos ese dato. Pero la ventaja es que en las versiones digitales no vamos a levantar datos de ese tipo y las opciones de respuesta van a estar todas codificadas. Así que nada más depende del check que su participante escoja. ¿Ok? Y si hay un par de preguntas abiertas, Sí, allí va a ser difícil codificarlo después. Tratemos de no incluir preguntas abiertas. Si es un estudio cualitativo y amerita preguntas abiertas, la base de datos se hace con el mismo procedimiento, pero el análisis se hace diferente. Y ahí tendríamos que migrarlo a un documento en Word y hacer reducción, marcando con colores de etiquetas y subetiquetas para poder definir, bueno, el concepto hambre apareció tantas veces, el concepto obesidad apareció tantas veces. Incluso el análisis es un poquito diferente, es de reducción y se pueden hacer unas gráficas diferentes también. Nube de palabra, dependiendo de qué tanto se mencionó cada concepto, va a ser el tamaño. Podemos hacer una tabla de frecuencia también, dependiendo de cuántas veces se mencionó determinado concepto en esa pregunta abierta. Por eso en esos estudios no se recomiendan más de 30 sujetos, porque se imaginan 30 sujetos, sí. si alcanzaran una muestra de 200 sujetos, preguntas abiertas, tocaría ir marcando todos esos uno por uno. Hay software, pero en el fondo es lo mismo, hacer etiquetas y subetiquetas para que el software luego analice, genere un mapa mental y le pueda permitir cuantificar frecuencia de conceptos, ¿no? Y ahí poder hacer el análisis y la conclusión. Ujú. No, pero por ejemplo, en una pensando en esta de Leonel y de Didier, hay una pregunta ahí, ¿cómo al final de, ok, cómo se sintió usted como durante el confinamiento, lo que sea? Eso como se aparece literalmente como lo escribieron en la base de datos. Sí, y va a aparecer en la columna la pregunta Ajá, y todas las respuestas que ellos dieron. completa. En texto, sí, porque Ok, ahí perfecto. Y tocaría, después ahí la tienen que trabajar, ok. la Pero tienen sale que en la trabajar. base de datos, está bien. Pero es diferenciado, ni siquiera es por el stata, porque no se puede codificar No, eso numéricamente. no se puede ir por estatus, sí, sí, Ujú. está claro. Ahí se usa uno RQDA, que es análisis cualitativo. ¿Jóvenes tienen alguna pregunta de base de datos? Sí, profe, Adelante. yo y Celine, nuestro formulario es más como una prueba evaluativa sobre conocimiento. Ujú. Entonces, digamos que la hacemos en papel. Ajá. ¿Cómo entraría esas respuestas como la incorrecta y la correcta dentro de la base de datos? Bueno, es por fase. Lo primero, tienen que colocar todas las respuestas que dieron los sujetos. Pregunta 1,
Si colocaron 5 opciones de respuesta, bueno, deben aparecer todas esas respuestas. Cuando ya cerramos todo el proceso de recolección de datos, viene la limpieza y viene el análisis. O el primero viene el procesamiento de datos. Luego que usted tiene, digamos que de esas 5 respuestas de su examen de conocimiento, la respuesta 3 era la correcta. Debería generar ya una nueva columna con la pregunta, la misma pregunta, conocimiento, pregunta 1. En donde la respuesta 3, todo el que haya dado respuesta 3 va a estar correcto, entonces le vamos a colocar el valor 1, y el resto, los que dieron 1, 2, 4 y 5, le vamos a colocar el valor 0. ¿Ya? Eso en el Stata es muy sencillo, es generar una nueva variable y decirle respuesta 3 igual 1, y luego decirle respuesta que no sea 3 igual 0. Y le va a generar una nueva columna en el procesamiento, y usted puede tabular, bueno, ¿cuántos dieron respuesta correcta? 30% respondieron correctamente. Esa es una recomendación para los CAPS. En la sección de conocimiento, elaboren como un examen de conocimiento para población, ¿no? Pregunta 1, ¿reconoce alimentos saludables? Denle 5 opciones y una opción sea de alimentos saludables para que él, pues, evalúe, ustedes puedan evaluar si él reconoce o no alimentos saludables. Pueden hacer escala tipo Likert, digamos, el agua es saludable, y las respuestas son 1, completamente en desacuerdo, 2, en desacuerdo, 3, ni acuerdo ni desacuerdo, 4, de acuerdo, y 5, completamente de acuerdo. ¿Ya? Y ahí el análisis va a ser un poco diferente, ¿no? Porque estás midiendo qué tan de acuerdo o desacuerdo está con este enunciado de actitud. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Base de datos? También Excel. Israel, se puede hacer exactamente como lo hiciste, reemplazando también, si quieren, y hacer una columna nueva si es para juntar, por ejemplo, 3 respuestas. Si hay 3 positivas, ahí el conocimiento es óptimo, o cosas así, como se haya definido en metodología, ¿no? Exacto. Lo ideal es dejar la respuesta como vino en su columna. El procesamiento de datos, entonces generamos la ya dicotómica, ¿no? Con opciones correcta e incorrecta. Pero eso viene en el procesamiento de datos. Ya cuando han cerrado toda la recolección y ya van a trabajar sus datos. Ajá. Lo mismo que el índice de masa corporal. No le preguntamos al sujeto cuál es su índice de masa corporal. Lo pesamos y lo tallamos. Con eso, al finalizar la recolección de datos, calculamos para todos los sujetos con una nueva columna, índice de masa corporal, y luego añadimos una siguiente columna con las categorías de estado nutricional. 1 bajo peso, 2 normal, 3 sobrepeso y 4 obesidad, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Alguien más? Parece que todo está claro. Bueno, de esta clase sí hay un taller. Como todos ustedes tienen un instrumento para desarrollar, pues la idea es que elaboren un documento Excel con esas 2 pestañas. La primera pestaña son nada más van a completar la línea de arriba con los var names, con los nombres de las variables, de acuerdo a cómo están en su instrumento de recolección de datos. Y en la segunda pestaña van a agregar varias columnas. La primera va a ser el nombre de la variable. La segunda, la descripción, ya para dar más detalles sobre qué significa esa variable. La tercera, únicamente para las variables categóricas, van a añadir la codificación. Si en ingresos tienen 6 categorías, por ejemplo, menos de 500, de 501 a 800, de 801 a 1000, de 1001 a 1200, así. Entonces deben ir colocándole los códigos que van a utilizar, los códigos numéricos. La siguiente columna, solamente para variables cuantitativas. Si es que edad la van a medir en años, pues esa es la unidad. Si el peso en kilogramos, si es talla en metros, qué sé yo, qué otra cosa pueden tomar en este
momento con encuestas virtuales como variables cuantitativas. Van a ser muy pocas, la verdad, porque como todas estas variables cuantitativas ameritan un instrumento, digamos, composición corporal, que el caliper, los milímetros, entonces no va a ser tan sencillo conseguir estos datos. Entonces, la mayoría van a ser categóricas. Pero hagamos el ejercicio en el Excel en pareja y deben subirlo como tarea al Moodle, el Excel y el instrumento. Y allí lo ideal es que nosotros vamos a enviarle retroalimentación sobre el instrumento y sobre la base de datos también, en mi caso. Podemos hacer eso, profe. Ujú. De acuerdo. ¿De acuerdo? Yo creo que está bueno que vayan trabajando ya con su instrumento, ¿no? También en el consentimiento. Es que el instrumento, antes de aplicarlo, debe venir el consentimiento. Y como el instrumento, si va a estar virtual en el Google Drive, pues la primera página o la primera hoja del Google Drive va a ser el consentimiento con una opción de respuesta de escoger la mejor respuesta, sí y no. Si responde sí, avanza a las siguientes preguntas. Si responde no, hasta ahí no más. Y no debería seguir contestando el cuestionario. Profe, no sé si usted quiere explicar eso, que no quedó muy claro la vez pasada, de lo de la incógnita. Vi que mandó unos textos ahí y del Comité de Bioética con relación al formulario en línea. Sí, yo le pregunté, pero Claude no mucho me explicó, me dijo que sí, que tenía que ser así, que tenía que ser completamente anónimo, pero en ese sentido, Claude como que no me dio mucho más detalle. Creo que decía, déjame ver ahí, era la consulta esa, no me aclaró mucho. Y déjame ver si Madeleine puso su solicitud en el comité. ¿Le han cuestionado algo, Madeleine? Bueno, profesora, yo lo envié el jueves, creo que de la semana pasada o antepasada, y la verdad es que no me han respondido por el momento. demora Pero un yo poco. sí puse que tenía todo codificado y que nadie tenía acceso a esa información, solo yo, mis asesoras y el comité de bioética como tal. Perfecto. La verdad que yo siento que ellos están cambiando en función de lo que está pasando, pero les está costando un poquito ponerse de acuerdo entre ellos. Y yo creo que ellos tampoco se están viendo. Entonces, de pronto yo creo que uno de los miembros del comité toma una decisión, pero los demás después yo creo que la cambian. Y no, cómo funciona. Yo fui a una reunión de esas de comité de bioética. Entonces ellos tienen un cerro, por ejemplo, de protocolos que han sido presentados. Entonces de repente dicen, este protocolo de fulano le toca a sutanita, este le toca a sutanita y menganita, el otro asiento, le van asignando la suerte, porque te apuesto que estos mismos cuestionamientos que hicieron en el caso anterior, le toca a otro revisor y no lo haría, ¿ya? Exacto. Entonces esto depende de que si te toca, porque entonces para colmo, los revisores pueden ser que sea uno de nutrición y te toque un revisor que sea de sociólogo o algo así. Yo creo que hay muchas, porque entonces ya ellos de allí elaboran, hacen sus observaciones, la mandan otra vez al comité de bioética y como que la presentan, pero ya hay como que no, la gente, los otros ya no prestan mucha atención a eso. Y ya entonces como la suerte de quién te toca. Eso es una realidad, porque están los necios, y están los quisquillosos, y están los que se ponen a buscar hasta la falta de ortografía, y hay otros que miran realmente lo que deberían mirar, ¿no? Y yo creo que lo importante es que uno mantenga su posición, entonces converse con su asesor sobre el cuestionamiento, porque hay cuestionamientos que no son válidos. Por ejemplo, en uno de los últimos querían cambiar un objetivo, cambiar el título. Eso no puede ser. Ellos no son los que deciden eso. Sí. Entonces uno tiene que sustentar por qué, y eso es como un poquito engorroso, pero hace parte de los procesos. Todos los comités de bioética
tienen un comportamiento similar, así como un poco errante. Pero hay que tener un poquito de paciencia y consultar con su asesor para dar una justificación que permita seguir el proceso y que les den el go rapidito. Exacto. No, aquí lo que decía Claudia, que el consentimiento, si se hace con Monkey o esos programas, el consentimiento es implícito y no tienes que poner, no tienes ni que usar el WhatsApp, ni el correo. Pero, ¿y cómo le manda la encuesta? Bueno, pero es que es automática. La persona cuando la abre, la recibe y no tiene que poner el correo, pero... Ah, ok. Tú se lo mandas a su correo. No, tú no lo tienes No. que... El contacto, por ejemplo, el Ajá. contacto me manda una encuesta. Otra persona, una persona que no es el investigador, me manda la un link, encuesta te manda un link. y yo Ajá. la lleno, pero el problema es que esto, entonces se puede llenar en China, en Japón, en cualquier país, y no es eso lo que nosotros quisiéramos. O sea, nosotros quisiéramos que fueran panameños, que fueran, o sea, estamos estudiando acá, ¿no? Entonces, Entonces hay que poner eso muy bien clarito cuando se envía la solicitud de que se le apoye en llenar la encuesta. se presta para que cualquier persona, hasta un niño, juegue llenando la encuesta. O sea, por eso yo siento que es importante tener el email. El email no es una manera de identificar a la persona, es un email. Yo no entiendo por qué ellos no quieren que esté el email, ¿no? Porque esa es la propuesta de Senacid. Exacto. No entiendo. Dice, esto es lo que dice Claude. Hay que, mire las encuestas de Senacid. Hay que hacerla como hace Senacid sus encuestas. Ok. Que no sé. Ujú. La verdad es que no conozco ningún ejercicio de Senacid de encuesta, pero lo que asumo es que, bueno, una persona recibe por el email o por el número de WhatsApp un link para acceder a un cuestionario en línea. Le da clic Exacto. y ahí pues Ujú. lee el consentimiento informado y dice sí o no. Pero Si hay cualquier dice persona lo puede haber enviado. No tiene que ser el investigador. Exacto, porque se mueve por las redes. se mueve Exacto. por la de Como hemos nieve. hecho, por ejemplo, tú cuando te mandaban esto y tú nos distribuías a todos aquí en Panamá para ver quiénes querían contestar la encuesta, el Sí, investigador allá no tenía control de nada de lo que estaba pasando. no, exacto. Y es lo que Por espera. eso, Adelante, profe. ajá. Sí, yo creo que por eso que es importante, si uno quiere establecer un rango, o sea, los criterios de inclusión son que son mujeres de 15 a 45 años, poner en la parte de arriba, solicito que llene eso, si usted tiene entre 15 y 45 años, para que quede bien claro que solo quiero personas así y que vivan en la República de Panamá, puede ser en cualquier provincia, pero que sea de la República, o sea, especificar como por escrito. Yo siento que va a tener que hacerse así Sí, para que podamos cumplir los criterios de inclusión de la población que queremos encuestar. Exacto. Digamos que alguien de 17 años respondió su cuestionario, pero su criterio decían de 21 a 30. En ese caso, Ajá. cuando reciben la base de datos, pues eliminan todos los que tengan menos de la edad de la que ustedes estaban buscando. No habría problema, simplemente se eliminan, ¿no? Se reporta en el formulario, en la tesis, que se recibieron 400 encuestas, 30 se eliminaron porque no correspondían a la edad. ¿Ya? ujú. Sí. Entonces, quizás sí haya que cambiar el formulario y aclarar esa parte. Yo creo que Entonces, el de consentimiento informado tiene que aclarar muy bien todo eso. Hay que redactarlos de otra manera, no como están. Sí. Para poder utilizar esos consentimientos informados en Monkey, hay que redactar esos consentimientos de una manera distinta. es más que todo poner los criterios de inclusión Exacto. y Porque no olvidarse de país. están redactados como si fueran
presenciales. A la persona y ya la persona va a decir acepto o no acepto y describe en el estudio, pero no ponen los criterios de inclusión. En ninguno de nuestros consentimientos informados estamos poniendo los criterios de inclusión. Pero y eso yo creo que es lo fundamental. Pero no lo estamos poniendo porque en las cartas de consentimiento informado se supone que te la llena cuando ya tú seleccionaste tu persona, pero no es el caso ahorita con este tipo de encuesta. Exacto. Tenemos que revisar estas cartas de consentimiento. Pero si es implícito es porque en el enunciado dice, si usted tiene entre 15 y 45 años, eres del sexo femenino y vive en la República de Panamá y desea contribuir para contestar la encuesta de Juana Pérez y Rafael Martínez, proceda a contestar. Sobre tal y tal cosa hay que poner sobre tal tema, cosa. Y con el fin de, o sea, poner un enunciadito, y eso es el consentimiento explícito. Exactamente. Entonces yo creo que todos tenemos que comenzar a rehacer un poquito los consentimientos. O sea, no sería el consentimiento, sería el enunciado del SurveyMonkey. Pero el enunciado de la encuesta. eso reemplaza el consentimiento informado. Exactamente. Ese es el consentimiento informado. Eso sería el consentimiento informado. Estas cartas largas que tenemos nosotros describiendo todo cuánto le va a demorar y que no le va a afectar y que no sé qué y que no sé cuánto, yo no se aplicaría para eso. Exactamente. Nada más decir que la información será completamente privada. Tendríamos que hacer otro esquema distinto para estas encuestas. Yo creo que nosotros también estamos aprendiendo, profe. Sí, la primera que se apruebe, lo pasamos para ver cómo es, pues. Porque esto, ya se aprobó la de la mía, ¿cómo se llama? La mía. Girabet. Felicidades, Girabet. ¿Ya la aprobaron o la echaron para atrás y hay que volverla a mandar? No, la aprobaron ya dijeron que estaba aprobada. Cuéntanos, Gira. Bueno, me dijeron que estaba aprobada, pero sugirieron hacer algunos cambios y con 3 preguntas que realizaron y que esas preguntas las tenía que mandar, pues, las respuestas. Y bueno, yo se los mandé ya esta semana, pero aún no me han respondido. Las preguntas eran, primero querían que quitara sobre los datos generales. Unos datos generales. Colocar, dice que contiene preguntas que no están de acuerdo con el objetivo del estudio, tales como ingresos, número de personas que residen en la vivienda, la escolaridad de primaria o secundaria, y decían que como el estudio era para estudiantes universitarios, se podía obviar esas preguntas, pero si yo lo voy a enviar por medio de un link, nadie me puede asegurar que quien está respondiendo son estudiantes universitarios de licenciatura. Entonces eso fue lo que yo le respondí a ellos. También me hablaron del consentimiento informado, que estaba muy largo y que no explicaba cómo se haría llegar a la población que llenaba el instrumento. Lo que estamos hablando, pues, exactamente. Yo lo acorté un poco, lo corregí y como ya yo hice también en el documento del Google Forms, le envié como una captura de pantalla de cómo quedaría. Y también me hablaban, otra corrección ahí que era de mi presupuesto, pero ya lo ajusté, era solo eso. Pero Gira, ahora dándole vuelta a la mente con la información del tema del consentimiento explícito, yo creo que ahí falta decir que antes, lo que estamos diciendo, antes que la persona empiece a llenar, que si ella no cumple esos requisitos de vivir en Panamá y ser estudiante, no debe llenar la encuesta. Sí, eso es lo que ahora, escuchándolos a ustedes, lo que faltaría como agregarlo para que ya sea, como decían, un consentimiento implícito. Al inicio de la encuesta. Yo creo que tenemos que hacer eso. Sí, al inicio de la encuesta, un enunciado muy breve, porque hacerlo muy largo, no se van a ir, no a llenar ni leer. Exacto. O sea que ni siquiera pasen al consentimiento informado. Si no llenan estos requisitos, ni siquiera pasen al consentimiento informado. Exacto.
Ujú. No, pero yo creo que no hace falta consentimiento informado, Vicky. Es lo que estamos hablando. Eso ya es el consentimiento implícito, quiere decir, explícito, quiere decir que ya, si yo Si sigo yo la estoy lleno, llenando, quiere decir que acepté. ya ¿Ya? acepté, exacto. Eso es No hay implícito. que poner Ah, consentimiento bueno, eso es lo que dice informado. Claude, es implícito. Ya. No, Sí. no hay ni que poner nada Sí, de eso. pero ¿sí? escuchen, pero a las chicas les pidieron, a las otras chicas les pidieron que sea explícito, que vean cómo van a hacer para que quede firmado el consentimiento informado. Acuérdense. Esos fueron otros revisores. Es Eso otro eso le revisor. tocó un revisor que no sabe hacer encuestas con monkeys. Exacto. Pero entonces tenemos que usar la palabra de conceptos cuando se hace el enunciado de los criterios éticos, de la parte ética, aspectos éticos del estudio, escribir, se hará un consentimiento informado implícito en el enunciado de la encuesta, ya que se explicará a la persona participante los criterios de inclusión, los beneficios y los resultados, cómo se usarán. Si la persona sigue respondiendo, automáticamente es que lo aceptó. Implícitamente es que aceptó. Pienso que eso que hay que escribirlo entonces en aspectos éticos en la metodología. Entonces, lo que están, tienen pendiente mandar al comité de bioética, ajusten a ver si así es más rápido. Y Vicky, ¿no sería bueno decir a Claude, explicar, preguntar a Claude así, con esos detalles para ver si es eso de lo que ella quiere decir? Y que por favor ella comunique a su comité completo, que es así. Para ver si obviamos tantas idas y venidas de los chicos. No sé si es posible. Porque a todo eso, Claudio, creo que ya ha tomado un poquito más a serio, porque ella da clase a los estudiantes de tercer año. Entonces, ella está viendo todo el proceso que ustedes llevan. Entonces, como que los conoce a ustedes todos, porque a todos les dio clase. Aunque todavía ella no usaba SurveyMonkey, porque ella no hacía examen digital. Pero ya debe usarlo, ¿verdad? Este año yo creo que espero que comience a hacer examen digital. Ay, jóvenes, nosotros nos reímos porque también estamos aprendiendo. Es más fácil hacerlo cara a cara y darle la hoja y explicarle y que le firme el consentimiento. Eso va para el archivo. Pero en esta realidad de COVID, pues nos toca ajustarnos a la realidad. Y el implícito me parece bien, profe. Un enunciado muy breve, continúa la encuesta porque le interesó y ya implícitamente aprobó el consentimiento. Basta, no más. Y no tiene que poner nada, pues. No ponga ni nombre ni email, pues. Y queda en la primera parte de la sección. Exacto, es el enunciado de la encuesta. Cuando mucho puede, acepta o rechaza. También. Si acepta, sigue. Si rechaza, goodbye. Sí, ya. Si rechaza, nos va a llegar no nos va a llegar. Sí, llega porque es una pregunta en el cuestionario. Entonces, porque la vamos a poner como ítem. Claro. Claro. Y entonces ya no queda ni siquiera el nombre y tampoco el email. No. Complicado, pero bueno. Tienen tanta confidencialidad y tanta protección que total. Sí, un problema. Y cuando nosotros hacemos una tesis no compartimos nada, eso es absurdo. Sí, porque entonces no pueden ni compartir resultados ni nada. Es medio ridículo, pero bueno, sí, la verdad que nos vamos a poner a publicar lo de Juan Perico. A nadie le importa. Ahora, la devolución va a ser complicada, no vamos a hacer devoluciones. Volvemos a lo mismo. No vamos a poder hacer devolución de ninguna manera. Exacto.
Accidentalmente se podrá encontrar una tesis por ahí. Ah, yo participé en esta tesis. A ver qué fue lo que pasó. Y muchas veces la gente participa porque, supónganse, le van a hacer, como en el caso de Madeleine, un estudio de la composición corporal, o le van a hacer algún estudio de anemia, qué sé yo. Entonces quieren participar para ver los resultados que tienen. Eso que es motivador. Sí, aunque en el caso de Madeleine, como va a ser en papel, es un poquito diferente, ¿no? Sí, sí, igual los vamos a ver a los chicos, vamos a estar con ellos, o sea que sí, ellos lo van a firmar, no va a haber problema. Exacto. Bueno, jóvenes. ¿Alguna duda también de los papers que vamos a revisar con el grupo de tercer año, las presentaciones? Acordamos que puede ser incluso, profe, 30 minutos está bien entonces. Tiene el micrófono cerrado. Uy. Vicky, Profe. sí. Sí, tiene el micrófono cerrado. Debe estar hablando allá. Es que cada vez que pasa un carro tengo que cerrar el micrófono, vendiendo tomates y de todo, Dios mío. Eso es parte de la virtualidad. Eso se llama vivir en pueblo. Eso es parte de la virtualidad, profe. Sí. Ya que era cuál fuera la... No, lo de los seminarios para tercero, los papers que Quedamos en que máximo 30 minutos, entre 20 y 30 minutos para tener el espacio para preguntas y discusión. Perfecto. ¿Ninguna duda de esos jóvenes? Ya en el Moodle están los papers para revisar, ya pueden bajarlos y preparar el PowerPoint. Y bueno, de esta clase de hoy sí vamos a hacer entonces un primer taller sobre la base de datos. Ya lo que ustedes tienen adelantado del instrumento, hacerlo en el formato de base de datos para ir avanzando. Cuestión de que cuando ya vayan a recoger, pues salgan de eso rápido y puedan acelerar el análisis. En el caso de Girabet, que ya lo tiene listo y aprobado, pues incluso ya puede ir montando en el Google Survey para ir promocionando a que participen y ya pueda ir obteniendo sus datos. ¿Cierto, no? ¿Cuál es el tema de Girabet? Etiquetado. Ok. Y edulcorantes. Ajá. Exacto. Perfecto. Bueno, pues. Bueno, un gusto escucharles, jóvenes. Bueno. Nos veríamos el próximo viernes. No, el próximo no, porque es Viernes Santo. Ay, no. Ay, qué bueno. Ay, no me digas que qué rico. ¿Para cuándo Israel tienen que presentar los chicos lo de la planilla de Excel? Bueno, para la próxima clase. Tienen 2 semanas, pues. En 2 semanas. Pueden afinar el instrumento y el formulario de Excel para la base de datos. Ok. Listo. Chao. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Chao, chicos, que estén bien. Igual, bye.